El Santo Evangelio según San Lucas. María dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, y se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas capítulo 1 versículos 46 al 56, donde lo que tenemos es el gran Magnificat. María Santísima proclamando la obra de Dios en su vida. María Santísima dejando saber lo contenta que está por todo lo que ha ocurrido en ella dentro del plan de la salvación de la humanidad. Y ese gozo y esa alegría nos lo transmite la Virgen María. Hermanos y hermanas, una de las cosas que nosotros notamos con las nuevas generaciones, los jóvenes, que hoy en día les llaman a esta generación los millennials, ¿no? Tal vez nosotros los más mayorcitos somos de la época o de la generación de los baby boomers, nos llaman a nosotros. Y la generación nueva de los millennials tienen su vocabulario, tienen su forma de decir las cosas. Por ahí escuchamos de parte de los jóvenes, hermanos y hermanas, y he visto yo hasta stickers que dicen: Dios está pasado, Dios está fuera de liga, Dios está brutal. Así es que ellos manifiestan en su vocabulario, hermanos y hermanas, lo que han experimentado por parte de Dios. A algunas personas les resulta como que chocante, ¿no? Ese vocabulario, como hablan de las cosas de Dios, pero hay que entenderlo porque están expresando que alguna experiencia espiritual han tenido con Dios y se han sentido bendecidos por parte de Dios, y en su vocabulario, en su forma, en su edad, en la forma de interpretar las cosas, dicen: Dios está pasado, Dios está fuera de liga, Dios está brutal. Pues hermanos y hermanas, hace 2000 años atrás, esta joven doncella, humilde servidora del Señor, proclamó la grandeza del Señor, hermanos y hermanas, con una alegría y un gozo que hoy se puede interpretar de esa forma. María, para muchos jóvenes, lo que está diciendo es que Dios está pasado, Dios está brutal y Dios está fuera de liga por todo cuanto hace. Esa alegría de María, hermanos y hermanas, la tenemos también que ver cada uno de nosotros. La Navidad, ya tan próxima, nos lleva a proclamar, hermanos y hermanas. Y el que proclama las grandezas del Señor es porque está consciente de lo que Dios ha hecho. Y no solamente está consciente de lo que Dios ha hecho en su vida, sino que va a buscar que yo, en el nacimiento de Cristo, pueda seguir proclamando esa grandeza, poniéndome disponible para que obre en mí esa gracia que trae el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. La idea fuerza que nos va a gobernar hoy, hermanos y hermanas, en este bello evangelio es: Jesús nace para los que cuentan con Él en su corazón. Esa es la preparación de Adviento para la Navidad. Que Jesús nazca en nosotros, porque tenemos bien dispuesto nuestro corazón. Nuestro corazón cuenta con Dios y por eso lo queremos recibir. Este Magnificat, hermanos y hermanas, y este himno que reconoce con inmensa alegría todo lo que Dios ha hecho en la humilde servidora, porque así es que ella se describe delante de Dios, nuestra Madre María, en ese versículo 48, es extraordinario. Lo tenemos que hacer nuestro, y no solamente nuestro, vivirlo, acomodarlo a nuestra vida, porque nuestra vida tiene que proclamar, sí, hermanos y hermanas, que Cristo está vivo, que está en acción en medio de nosotros, no
Y por lo tanto, ¿qué nos deja saber María con este cántico? ¿Qué nos deja saber María con este himno? Con esa alegría desbordante de ella, hermanos y hermanas. Bueno, versículo 46 nos pone al tanto de proclamar la grandeza del Señor, lo que ha hecho en mi vida. Por lo tanto, lo que ha hecho el Señor en mí son cosas grandes. Lo que ha hecho el Señor en mi vida son cosas magníficas. Lo que ha hecho Dios en mi vida son cosas maravillosas. Examen de conciencia hoy, a poco tiempo ya de la Navidad. Reconocer que en el pasado Dios ha intervenido en mi vida, que yo he vivido otras Navidades, que esta no es la primera, que no es la primera vez que yo tengo para reconocer el nacimiento de Cristo. Todo lo que es experiencia espiritual de grandeza de parte de Dios en nuestras vidas, hermanos y hermanas, parte de un gozo. Eso es lo que está diciendo y transmitiendo la Virgen María. Un gozo que yo tengo que tener en esta Navidad, ¿no? Ese gozo es un motivo de alegría para el espíritu. Tiene que salir de adentro, ¿no? Y si las cosas de Dios, hermanos y hermanas, cuando las reconocemos y las cantamos y las proclamamos, parten de un gozo, terminan en entusiasmo. Y eso es lo que le ha pasado a la Virgen María. Por eso después de esta visita a Isabel, después de lo que la prima de María, Isabel, le dice, le reconoce, le confirma que ha pasado en su vida, hermanos y hermanas, ella no tiene otra alternativa que saber. Esto viene de Dios y está en entusiasmo. Ese entusiasmo dice que María lleva a Dios por dentro. Que María lleva a Dios por dentro. Llevamos nosotros a Dios por dentro. María, con este entusiasmo y este himno que canta, hermanos y hermanas, nos deja saber, he sido raptada por Dios. He sido raptada a lo divino. He sido poseída por Dios. Fíjate todo lo que esto envuelve y lo que yo deseo en mi vida. Vamos a dejarnos raptar por lo divino en esta Navidad. Vamos a dejarnos, hermanos y hermanas, poseer por lo que viene de Dios. Entusiasmo es una palabra griega que tiene ahí encerrado la palabra Dios, que es Theos en griego. Eso quiere decir que María en ese entusiasmo está reflejando que tiene un fervor interior. Tenemos nosotros un fervor interior cuando nace Jesucristo, cuando celebramos Navidad. Eso quiere decir que el gozo y la alegría que yo voy a tener para la celebración navideña no viene de afuera, viene de arriba, hermanos y hermanas. Viene de mi experiencia espiritual de reconocer lo que Dios ha hecho en mí. Es una fuerza superior a la nuestra y tenemos que imaginarlo presente en mi vida. Es una fuerza exterior, hermanos y hermanas, no viene de mí. Dejarnos poseer por Dios en esta Navidad es ruta importante para recibir los beneficios del nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. La alegría de María, hermanos y hermanas, se destaca en el gran Magnificat, en el proclama mi alma la grandeza del Señor, como que no es una alegría del mundo. No confundamos la alegría del mundo pasajera, tocada por lo humano, por lo imperfecto, por lo que a veces se aleja de Dios, por lo que no cuenta con Dios, hermanos y hermanas. No. Este gozo, esta alegría, hermanos y hermanas, de la forma en que habla María, de lo que le ha pasado a ella, de lo que está por venir, de cómo ella ve a Dios interviniendo en su vida. Esto no viene del mundo. María, cuando lo examinamos desde el punto de vista de ayer, no se alegra de su maternidad, hermanos y hermanas, humana. La maternidad biológica no es lo que motiva a María. ¿Saben lo que motiva a María? Que es la madre del Mesías. Que es la madre del Mesías. Lo que ha hecho Dios en su vida. Así lo recoge el versículo 49 de hoy, hermanos y hermanas. No se alegra María de tener un hijo. Escúchalo. Sino de que ese hijo es el Hijo de Dios. De lo que en ella hay de Dios. ¿Ah? Así es que Dios irrumpe en nuestras vidas. Alegrarnos, hermanos y hermanas, de las cosas que tenemos nosotros, no tanto porque son materiales, no tanto porque son biológicas, tendrán su sentido, pero alegrarme de las cosas que yo tengo, que son obras de Dios en mi vida. Por eso, ayer Isabel, en esa visita que le hizo María, hermanos y hermanas, María encuentra la confirmación por parte de Isabel, bendita tú entre todas las mujeres. Una superioridad, decíamos ayer, de parte de María. ¿Por qué? Bueno, hermanos y hermanas, porque este hijo no es cualquier hijo, es lo que está diciéndole Isabel. Ese hijo no es cualquier hijo, mi querida prima. Lo que tú llevas dentro
es el Hijo de Dios. Por lo tanto, tú eres la madre de mi Señor. Por eso ella dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Le confirma tantas cosas Isabel a María. Ahí empieza a desbordarse la emoción, la respuesta de María se vuelve ese cántico, hermanos y hermanas. Hoy tú y yo tenemos que identificar la presencia y la obra de Dios en nuestras vidas. Última preparación del tiempo, para el tiempo de Navidad, para el nacimiento de Jesucristo el Señor. Versículo 50 nos motiva a hacer eso. Identifica la presencia, identifica la obra de Dios en nuestras vidas. Con ese entusiasmo es que yo me muevo a celebrar la bendita Navidad en mi vida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, versículo 48 de hoy nos dice que ha sido mirada por Dios, María Santísima. Navidad significa ser mirados por Dios. Que mi matrimonio es mirado por Dios. Dios se fija en mi familia. Dios se fija en mi persona. Dios se fija también en mi iglesia, en lo que somos nosotros delante de Dios. La mirada de un hombre de Dios, hermanos y hermanas, trae bendición. Comentaba con algunas personas esta semana de que la presencia del Papa Francisco, su mirada, sus gestos, estos detalles por los pequeños, por los pobres de Dios, por los sencillos, estas comidas que está haciendo, hermanos y hermanas, estas invitaciones que está haciendo el Vaticano para cenar con aquellos que son los sencillos y los pobres, estas ayudas que está enviando a los países en medio de los necesitados, los emigrantes que tanto apoyo necesitan. Muchos reconocen que la mirada del Papa, hermanos y hermanas, refleja mucho de la bendición de Dios. Y si eso es llamativo y eso está causando un efecto grandísimo para nuestra iglesia, en ese vicario de Cristo que, hermanos y hermanas, refleja verdaderamente a nuestro Dios con nosotros, ¿qué será cuando Dios nos mira? ¿Qué será cuando Dios se fija en nosotros? Y eso es lo que siente María. Es Dios mismo el que se está fijando. Y cuando nosotros somos mirados por Dios, no somos ignorados, hermanos y hermanas. Como que no es cuestión de que Dios no nos hace caso, nos tiene en cuenta. Nos tiene en cuenta. Eso es motivo de alegría, hermanos y hermanas. Nos falta a nosotros en nuestra comunidad verlo de esa forma, hermanos y hermanas. Aquí los versículos 51 al 53 son de bendición, porque los versículos 51 al 53, de ahí fue que sacamos la idea fuerza, de que Jesús nace para los que cuentan con Él en su corazón. Versículo 51. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos. Esos son, hermanos y hermanas, los que no cuentan con Dios en su corazón. Se pierden la gracia de Dios, se pierden la bendición del nacimiento de Cristo. No porque Dios sea malo, es que uno mismo se lo busca. Es la consecuencia y el resultado de yo no haber preparado un corazón para que Dios esté en su presencia con todo lo que trae de bendición para mi vida. Esto no es asunto de Dios, esto es asunto nuestro, de cómo yo lo recibo, de cómo yo me abro, de cómo yo hago ese espacio en mi vida. Por eso dice en ese versículo 52 que exalta a los humildes. El gozo y la alegría de María es porque es humilde, lo hemos visto aquí. Tenemos que dejar el orgullo un poco atrás, la vanidad, hermanos y hermanas, aquello de que somos totalmente independientes de Dios, que somos autosuficientes y no necesitamos de esta historia de la Navidad para yo ver el sentido de la vida, para yo hacer lo que tengo que hacer en la vida. Por el contrario, los versículos siguientes, hermanos y hermanas, son para aquellos que cuentan con Dios en su corazón. Y ahí queremos estar nosotros, en eso que queremos estar. Los otros que no lo tienen, tenemos que trabajar con ellos y ayudarlos también a que vivan la Navidad con ese sentido. Y por lo tanto, exalta a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Aunque esto no se trata, hermanos y hermanas, de afluentes y no afluentes. Esto no se trata de ricos o pobres, no es un asunto material en ese sentido. Es un asunto espiritual, de la disposición que yo tengo en mi espíritu, de la disposición que yo tengo en mi alma. Es para los que cuentan con Dios en su corazón la Navidad, pobres y humildes,
Esto nos hace recordar a Mateo 5 con las bienaventuranzas que proclamó nuestro Señor Jesucristo, la constitución de la iglesia, hermanos y hermanas, no los que tienen el espíritu del pobre, los que temen a Dios, celebran la Navidad con dignidad. ¿Temes a Dios con amor reverencial, hermanos y hermanas? Esto es lo que estamos buscando. Los que se refugian en Dios son los que tienen el corazón dispuestos. Tenemos que refugiarnos en Dios, hermanos y hermanas. Es aquello que nos enseñó Juan el Bautista en este Adviento, ¿no? Que se manifiesten los frutos de la conversión, y ahí es que está el pueblo preparado, un pueblo bien dispuesto. Verlo así, hermanos y hermanas. En Navidad los que buscan al Señor son los que tienen el corazón en disposición. En Navidad los que buscan al Señor, hermanos y hermanas, son los que reciben. Aquellos que tienen el corazón quebrantado. Y muchos de nosotros tenemos el corazón quebrantado. Llevemos ese corazón en disposición a la Santa Navidad. Las almas que están oprimidas, un matrimonio oprimido, una familia oprimida, una iglesia oprimida, hermanos y hermanas, así estamos. Esto no se trata, hermanos y hermanas, de clases sociales. Lo que describe el Magnificat y el Proclama mi alma la grandeza del Señor de María es el estado de situación, el estado de condición de las almas. Es totalmente un asunto espiritual. ¿En qué condición está mi alma para celebrar la Navidad? ¿Podré yo celebrar una Navidad de jolgorio, una Navidad totalmente sin Dios, y mi alma está pues hambrienta de Dios, mi alma está sedienta de Dios, mi alma está casi en una condición, hermanos y hermanas, de un cuarto intensivo en un hospital espiritual, entubada, agonizando, y yo no me doy cuenta por estar envuelto con los asuntos del mundo y el alma sufriendo? Son las clases de almas que hay, hermanos y hermanas, personas que están en esa situación. Así estamos nosotros, buscando a Dios, siempre refugiados en Él, para lograr lo que queremos lograr. Por eso el versículo 54 nos habla, hermanos y hermanas, del socorro. El socorro que viene de Cristo en su nacimiento. Un socorro que se va a manifestar en misericordia. Versículo 55 dice que esa misericordia es promesa de parte de Dios. Y el versículo 50 nos dice que los que viven en presencia de Dios reciben misericordia. Los que viven la Navidad en presencia de Dios recibirán la bendición de Jesucristo que nace por todos nosotros. Importante examinar la pobreza, hermanos y hermanas, espiritual en la que podamos estar. Hay pobreza material también que nos hace sufrir y también choca a la fe, choca al alma. Pero aquí es importante ver la pobreza espiritual. Reconozcamos primero delante de Dios el estado de nuestra alma en pobreza espiritual, porque con el Magnificat, María lo que nos hace es saber, hermanos y hermanas, te dice a ti y te dice a mí que Cristo viene, y Cristo viene como un programa de reforma, de reforma, transformación, de cambio, hermanos y hermanas, de cambiar que las injusticias, hermanos y hermanas, que hay en el mundo. Cristo viene en el nombre de Dios en esta Navidad para atender los problemas del mundo. Sí, hermanos y hermanas, y no solamente los problemas del mundo, los asuntos celestiales también. Así que vamos a verlo de esa manera. Es grande lo que Dios viene a hacer, y yo quiero estar en la mejor disposición para que esa agua bendita me toque a mí, ¿no? Ese rayo de luz me cubra y me ilumine, hermanos y hermanas. Eso es lo que tenemos que buscar en esta Navidad. Importante proclamarlo, importante estar preparados. Esa es la alegría y el gozo que va a dominar este próximo lunes al celebrar la gran Navidad, Natividad, el Señor de la Navidad. ¿Cómo podemos concluir hoy, hermanos y hermanas, con este bello mensaje, esta semana de bendición, tercera, camino a la Santa Navidad del Adviento lleno de esperanza? María nos hace saber hoy, hermanos y hermanas, que está hablando de los tiempos del Evangelio. Y en los tiempos del Evangelio vivimos tú y yo, que esto no es cosa de 2000 años atrás. El Evangelio se sigue escribiendo en el nombre de Dios y se sigue recibiendo. Y por lo tanto María nos hace saber que hay una buena noticia para todos nosotros. La buena nueva de nuestro Señor. Aquí tengo que interpretar, hermanos y hermanas, esta proclamación de la grandeza del Señor como que
debo de estar en una apertura para una revolución que va a crear Cristo en mi vida. Una revolución positiva, no de armas tomadas. Míralo así, hay una revolución espiritual que ocurre en mí con el nacimiento de Cristo, hermanos y hermanas. Ese es el anuncio. Dios se fija cuando vienen las personas de Cristo en aquellos hermanos y hermanas que no tienen nada. Escúchalo bien. Cuestión de tener, sí, en los que no tienen nada. Dios se fija en aquellos que tal vez interpretan que no son nada. Ser, que no son nada. Porque las injusticias de la vida, lo que a veces experimentamos, las consecuencias y donde esto termina es vernos privados de muchas cosas y hasta incluso de nuestra propia dignidad humana. Por eso hay que dejar que la revolución de Cristo nos transforme. Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos lo conquistan. Hemos traducido hoy mejor todo eso para que no suene como una revolución violenta. El reino de los cielos es conquistado por los que son decididos. El reino de los cielos es conquistado por los que son decididos. Vas a conquistar el reino de Dios en tu vida si eres decidido. La Navidad llama a una elección. Es Cristo sobre todo. Elegir a Cristo en primer lugar para empezar tu nuevo año, para continuar la vida de otra forma. Por eso, hermanos y hermanas, la Navidad nos tiene que transformar en esta revolución espiritual, en un cambio, hermanos y hermanas, que es violento, pero es radical. Es radical en todo el sentido de la palabra. Y si el cambio es violento, hermanos y hermanas, se trata de los decididos, se trata de los que conquistan, es radical. No es superficial, es profundo, llega a mi alma, a mi ser, porque ahí es que Dios empieza el trabajo. Es una vuelta al pasado, hermanos y hermanas, al pasado inmediato. En la Navidad dejemos que Dios entre a la totalidad de lo que nosotros somos, a ese mismo pasado inconcluso que yo tengo, ese pasado que es el que está, hermanos y hermanas, en nudo, atado, para que Él rompa con lo que está establecido en mi vida. Lo que provoca el mundo y la situación del mundo, que yo vaya con esa tristeza, que yo vaya con esa carga, que yo vaya con ese corazón dividido, con esa lucha interior, hermanos y hermanas. Eso es lo que está establecido en muchos de nosotros. Dios lo va a reemplazar con el nacimiento de Cristo. Es cuestión de modificar. Lo que hace Dios con el nacimiento de Cristo es modificar nuestra vida para que se asemeje verdaderamente a su imagen y semejanza. ¿Ves por dónde viene todo esto? Esa revolución espiritual que esperamos con el nacimiento de Cristo, hermanos y hermanas, es dejar consecuencias trascendentales que modificaron mi vida, a veces para siempre. Y vi que eso tal vez era como normal, hermanos y hermanas, que las cosas son porque son así, que las cosas pues por mi condición, porque soy así, porque así nací, porque nací en esta isla, porque así es mi familia. No, Señor, no. Esto es transformarnos, el nacimiento de Cristo. Eso es cambiar todas esas creencias, hermanos y hermanas, que están en nuestras mentes, que son limitantes. Dios las abre para nosotros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, vamos a prepararnos para proclamar este 24 de diciembre la Natividad del Señor con mucha alegría. El Dios que está pasado, el Dios que está fuera de liga, el Dios que está brutal para nuestros jóvenes. ¿Sabe lo que nos están diciendo? Que Dios se hace notar, hermanos y hermanas, con la consecuencia de su bondad. Y eso es motivo de mucha alegría. Se dan cuenta de que Dios es bueno, al igual que la Virgen María, hermanos y hermanas. Hay una gran calidad en este ser Dios que nace por nosotros, de gran calidad, y por lo tanto, magnífico es el Señor. Y eso hay que proclamarlo, hermanos y hermanas, desde las azoteas. Amén y amén. Que así nos lleve, hermanos y hermanas, y marque esta preparación para celebrar el nacimiento de Cristo el Señor. Hoy no tenemos un salmo para terminar en reflexión, tenemos un interleccional.
Y ahí prácticamente lo que se habla es de otro nacimiento milagroso que fue el de Samuel con su madre, pues Ana, que también tenía problemas de esterilidad. Y hay unas consecuencias preciosas en esa lectura. Pero hoy lo vamos a utilizar porque Ana, al igual que María, proclama la grandeza del Señor y lo que Dios ha obrado en su vida. Oremos al Señor. Amén y amén, hermanos y hermanas. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y más predicación y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy en el nombre de Dios sea junto a los tuyos para la gloria y la honra. Proclama la grandeza del Señor y te va a ir bien bonito, hermanos y hermanas, pero sobre todo vas a ser bendecido.